En estos días empieza a transcurrir, empiezan a decidirse de manera compleja, dificultosa, temas que son absolutamente esenciales para la paz de Colombia. Y cuando uno habla de la paz, en primerísimo lugar está hablando de la paz de los campos. Pues ya todos sabemos que en donde se ha desarrollado la violencia de manera más feroz, terrorífica, ha sido precisamente en los campos de Colombia. Es el campesinado la primera fuerza social de todas las demás que ha recibido el mayor impacto de la violencia medido en términos de muerte, medidos en términos de desplazamiento forzado, medido en términos de víctimas de la violencia. Bogotá recoge a cerca de 450.000 víctimas de la violencia en el acumulado de la última década o algo más. Examinando año tras año las cifras de recepción de desplazados, encontramos que la mayor parte de esos 450.000 desplazados forzados entraron a Bogotá para el año 2006, 2007 y 2008. Casi que en esos 2 años algo se produjo en los campos de Colombia que originó un desplazamiento masivo de campesinos, de personas, de pequeños poblados, de tenderos, de agricultores, de mujeres la mayoría, de afrodescendientes en un porcentaje grandísimo, que terminaron encontrando en la ciudad de Bogotá de alguna manera muy difícil abrigo, de alguna manera brazos abiertos. La violencia, por tanto, ha hecho del campesinado en Colombia su principal objetivo, le ha quitado los derechos, le ha quitado la tierra. Este es el problema de Colombia desde hace 5 siglos. Pero ahora se está hablando de acabar esa violencia, de construir la paz. Y no se puede hablar con seriedad de la paz, de acabar la violencia, de salir de la guerra, si no entramos a hablar concretamente de cómo otorgarle los derechos de ciudadanía real, no solamente escritos, al campesinado. Hay una filósofa que yo siempre traigo a colación, porque ella era una judía que vivía en Europa Central, por allá en los años en donde Adolfo Hitler iba creciendo en su proyecto totalitario, los nazis. Ella era judía y filósofa. Judía y filósofa. Se llamaba Hannah Arendt. Y escribió mucho porque terminó exiliada yendo hacia Nueva York. Allá escribió muchos libros sobre lo que significaba el fascismo. Pero la frase que siempre repito es cuando ella analiza el concepto de una nación. Ella pensando en la nación francesa, en la nación de los Estados Unidos, en la nación alemana, en la nación inglesa, pero decía, esas naciones fueron naciones básicamente porque el campesinado levantó la bandera de la nación. Aquí tendríamos que decir lo mismo. Colombia no será una nación hasta tanto su campesinado no levante la bandera de la construcción nacional, la bandera de Colombia. Pero esa bandera de Colombia no será alzada hasta tanto esa fuerza que llamamos el campesinado no sea una fuerza que sea sujeta de derechos y no simplemente el margen invisible
ante las leyes, ante el Congreso, ante las políticas, ante las medidas que se toman. El campesinado ha sido el sustento de Colombia, pero el campesinado ha sido el gran invisibilizado de Colombia. No hay un solo congresista que sea un campesino. Y por tanto las leyes de Colombia no se escriben de acuerdo a los intereses del campesinado. Se escriben porque el partido mayoritario del Congreso de Colombia, hasta no hace mucho, eran los grandes latifundistas del país. Y como el latifundio cayó en manos del narcotráfico, y el narcotráfico organizó los ejércitos privados que mal llamamos paramilitares, pues la mayor parte de ese partido en el Congreso de la República terminó siendo no solamente el partido del latifundio, sino el partido del paramilitarismo. Es decir, el partido del responsable en primer lugar de la destrucción de los derechos y de la vida del campesinado en Colombia. Ahora ese Congreso, en una sección muy importante, se divide entre los latifundistas y los contratistas. Pero ni unos ni otros responden a los intereses del campesinado. Ni siquiera una parte sustancial de la sociedad bogotana se acuerda que existe campesinos. Ni siquiera cuando almuerza todos los días, cuando come la carne o el arroz o las papas o la yuca o el sancocho, se da cuenta que esa alimentación es el fruto del trabajo campesino. No lo recuerda. Yo creo que la paz consiste precisamente en visibilizar el campesinado, en que el campesinado pueda tener la fuerza organizada para hacerse sentir en el país, que pueda tener congresistas y hacer leyes, que pueda tomar decisiones de poder, que pueda tomar decisiones fundamentales sobre la tierra y sobre el agua, que son los dos grandes instrumentos para producir la comida y la alimentación. Yo creo que la paz no es más que dotar de derechos al campesinado de Colombia. Y entonces surge la pregunta, ¿y una gran ciudad como Bogotá qué puede hacer? ¿Cómo puede participar de esa construcción de un campesinado ciudadano visible y poderoso en el país? ¿Cuál es el papel de Bogotá? Sería la pregunta. Y al cabo de año y medio ya de gobierno, que para algunos en Bogotá que ven ya demasiado, que ya quisieran que esto se acortara de la manera más rápida posible, la experiencia de la Bogotá progresista, rápido, acaben con eso, dicen, para que no pulule el ejemplo en el resto del país. Pues al cabo de estos 15 meses, ¿qué se ha construido en relación a dotar de derechos el campesinado colombiano? Y en primerísimo lugar el campesinado bogotano, porque Bogotá tiene un campesinado, pequeño en número comparativamente, extenso en tierras comparativamente a Bogotá, tierras que la mayor parte son páramos, pero que son el primer ejemplo de demostración. Cuando la Orquesta Filarmónica de Bogotá va a tocar sus sinfonías allá en el Sumapaz, campesino bogotano, o cuando hacemos el esfuerzo de llevar la fibra óptica hasta allá a los poblados de Nazaret y de San Juanito, o San Juan ahora que llamamos, que son los dos grandes poblados del Sumapaz, o cuando hacemos el esfuerzo en lo que en este momento el Consejo de la Ciudad está debatiendo, el plan de ordenamiento territorial
de estatuir las reservas campesinas al interior de Bogotá. Pues estamos tratando de mostrar un camino, pero que no es suficiente. Porque yo la verdad creo que podemos hacer más. ¿En qué podemos hacer más? El presupuesto de la ciudad de Bogotá es de aproximadamente 16 billones de pesos. 16 billones de pesos que giran y que se depositan en primerísimo lugar en los bancos de la ciudad. Cuando la gente paga sus impuestos, cuando las entidades públicas depositan los recursos de las tarifas, el acueducto, la energía eléctrica, Codensa. 16 billones de pesos se mueven en los bancos de la ciudad. Yo le preguntaría a ustedes y a mi secretario de Desarrollo aquí presente, y al director del IPES también aquí presente, de toda esa magnitud de dineros, ¿cuánto dinero va al Banco Agrario? Y no sé si tenga usted la respuesta, Simancas. El Banco Agrario puede tener 1001 problemas, ¿cierto? Tuvo épocas, no sé cómo estará ahora, la verdad, porque yo dejé de ser congresista, ahora soy alcalde, ¿no? En que ya casi el dinero no se lo entregaba en crédito al campesino, sino que se lo entregaba eran los grandes empresarios del país. Pues uno de los primeros elementos para entregarle derechos al campesinado es que el Banco Agrario vuelva a tener como principal objetivo el crédito campesino. Tema que tiene que ver con el gobierno nacional. Pero yo también diría, si aquí está el 50% del ahorro del público, si el distrito maneja importantes recursos económicos, ¿por qué no hay depósitos del distrito en el Banco Agrario que le permitiera la liquidez al Banco Agrario para ampliar su política de crédito al campesino? Si esta es una de las posibilidades, de los instrumentos que tenemos para que desde Bogotá, desde la ciudad más grande de Colombia y una de las más grandes de América y del mundo, se pueda ayudar en la gran empresa de dotar de derechos al campesinado en Colombia, que es la gran empresa de la paz. Aquí deberíamos traer unos cuadros. Miren, en el año 2011 al Banco Agrario se le depositó tanta plata, en el 12 tanta, en el 13 tanta, y esas cantidades deberían ser cada vez más grandes. Porque Bogotá sí puede ser un instrumento fundamental en la transformación del campo. Y decirle al nuevo director, porque el anterior es el que ahora es el ministro de Agricultura, al nuevo que nombren o a la nueva, mire, nosotros queremos fortalecer financieramente el Banco Agrario, que es una entidad del gobierno nacional, pero queremos que a cambio se amplíen las políticas de crédito al campesinado y de crédito a la muy pequeña empresa agroalimentaria en la ciudad de Bogotá. Porque este es el segundo aspecto concreto que podríamos trabajar. La principal industria de Bogotá, en la que trabajan decenas de miles, casi 200.000 trabajadores y trabajadoras, es lo que llamamos la industria agroalimentaria. ¿Sí es así, Julio? ¿Cuántos puestos tiene la industria? A ver, por chat, eso hay que traer aquí los datos. Es tan importante o más importante que la industria de las confecciones, que viene a ser la segunda industria de Bogotá. Industria agroalimentaria que muchos empresarios no le importa de dónde viene la materia prima. Si es importada, que generalmente ya el producto importado viene
transformado, elaborado industrialmente, o es nacional. Pero si nosotros fortalecemos la industria agroalimentaria bogotana y la ligamos al campesino, estaríamos aumentando quizás las posibilidades de beneficio económico que el campesinado podría obtener, ya no solamente por sembrar la papa, sino por transformar la papa en papa frita o en harina de papa o en lo que el mercado bogotano consume. Aquí me habían regalado una mermelada, había una de remolacha y otra de quinoa. Esto es hecho por pequeñas empresas ubicadas en Bogotá, creo yo. Esta es la quinoa. Aquí no está la dirección. Está el celular, pero no lo voy a dar. Quality, ¿qué dice? Quality Q 2013, un nombre and company. Pues son unas señoras, cogen un producto del campo, la quinoa, que además es un producto indígena, muy alimenticio, muy nutritivo, y lo transforman en una mermelada, en un aderezo. Y esta transformación es un proceso industrial, así se haga en el garaje de una casa, porque esto le va aumentando el valor a la quinoa, es decir, produce riqueza. Y ahí vivirán los hijos de las señoras y se educarán, y los productores de la quinoa. Pero ¿cómo es que no hay crédito para esto? ¿Cómo es que no fortalecemos los créditos que incluso darían más puestos de trabajo en Bogotá, pero también en el campo de Colombia? Mira aquí cómo se juntan dos intereses. La ciudad de Bogotá será cada vez más rica, tendrá más obras, tendrá metro, tendrá todos esos portentos del mundo de hoy, si hay más puestos de trabajo en la ciudad de Bogotá. Pero si esos puestos de trabajo son de industria agroalimentaria, automáticamente también son puestos de trabajo en el campo de Colombia, allá en el Alto Sinú, o en las tierras de Boyacá, o en las mismas tierras cundinamarquesas. Ganamos ambos, el campo y la ciudad. Ambos se pueden enriquecer. El campo enriqueciendo al campesino y la ciudad enriqueciendo a la ciudad. Aquí deberíamos tener dineros. Aquí el Banco Agrario debería tener, en acuerdo con la administración distrital, un acuerdo, un pacto. Nosotros ponemos la plata al banco, lo fortalecemos, lo volvemos uno de los grandes pilares financieros de Colombia. Pero al mismo tiempo, la política crediticia del banco debe ir a estas empresas, debe ir a los campesinos, debe ir a la industria agroalimentaria. Y yo creo que Bogotá debe iniciar esa discusión, no interminable, para que este año se produzcan esfuerzos conjuntos que se puedan ver, tocar, cuantificar en qué medida avanzamos. Y hay un tercer elemento en que Bogotá puede ayudar en este gran esfuerzo de la paz, mirando la paz como el otorgamiento de derechos reales a la campesina y al campesino de Colombia. En Bogotá viven 7,5 millones de habitantes. Todos comen, unos más que otros. Hay unos que ya confundieron la comida es con comerse el presupuesto público. A eso lo llamamos el cartel. Hay 1.800.000 ciudadanos y ciudadanas, muchísimos de ellos niños y niñas, en inseguridad alimentaria.
Es decir, no comen lo suficiente. Políticas se han hecho durante los años recientes en Bogotá para otorgar lo que llamamos la seguridad alimentaria a esa población. Restaurantes comunitarios, algunos funcionan bien, otros no. Comida en los colegios públicos, comida en los jardines infantiles. Hay un avance en la ciudad de Bogotá, pero cada vez avanza más rápidamente que nuestra política de seguridad alimentaria las grandes superficies comerciales. Hay sectores de la ciudad que creen que el desarrollo consiste en tener más éxitos, más Carrefours, más, bueno. Y resulta que buena parte de la alimentación que se vende en esos grandes centros comerciales es alimentación importada o de grandes empresarios importadores. Cada vez más lo que se vende en Corabastos es importado del Canadá, de Europa y de los Estados Unidos. El frijol, los granos que llaman, lentejas, garbanzos, frijol, cada vez más es una importación, cada vez menos se produce en Colombia. Estamos perdiendo los puestos de trabajo en el campo. Nosotros queremos transformar ese sistema de abastecimiento alimentario de Bogotá. Queremos que Corabastos no sea el pasto de mafias que al importar alimentos lavan dólares y que es en cierta forma una expresión de lo que llamamos el poder mafioso y paramilitar, no porque todos los comerciantes de Corabastos sean mafiosos, porque eso nunca lo hemos dicho, al contrario, la inmensa mayoría de los comerciantes de Corabastos son personas que trabajan, pero allí están infiltrados. Y ya alguno cayó preso, le decían el papero. Pero no porque fuera un campesino cultivador de papa, sino porque se había convertido en uno de los grandes carteles del lavado de los dólares en Colombia. Y era accionista y con mucha fuerza y poder en Corabastos. Corabastos debería ser de los campesinos y las campesinas, pero no lo es, a pesar de que la mayor propiedad de Corabastos sigue siendo del Estado. Y entonces ni las superficies comerciales, ni la misma Corabastos cuidan del mercado final de la producción campesina en Colombia. Pero yo creo que Bogotá puede hacer algo. Y el camino que estamos recorriendo, que ojalá sea el mejor, es que mercados campesinos no sea simplemente un episodio, el del día de hoy, o que se repite en otros lugares de Bogotá, pero una vez llega a la Plaza de Bolívar y nos reunimos, y la prensa llega y dice, uy, mire qué chévere, la gallina criolla. No puede ser no debe ser un episodio. Episodio dice pasa. Viene la palabra pasar, episodio. Pasó, llegó y se fue. Sino que mercados campesinos debe ser una marca. Y nos ponemos a hablar de empresarios, porque es que un campesino es un empresario, ¿no? Un campesino es un empresario. Mercados campesinos debe ser una marca. Y entonces el Distrito Capital bien que podría, lenta, difícilmente, pero bien que puede, empezar a construir tiendas, sitios, plazas de mercado, compañero Pulesio, espacios, no solamente en la plaza, pero no
una vez al año, sino todos los días. Todos los días. Mercados Campesinos puede ser una parte, ojalá cada vez más grande, del sistema de abastecimiento de alimentos en la ciudad de Bogotá. En competencia con Corabastos, sí, pero fundamentalmente con las grandes superficies comerciales. Si vendemos alimentos más baratos, sanos, podemos competir con los alimentos importados que vienen y se venden a través de las superficies comerciales. Pero una parte de 7,5 millones de habitantes que todos los días comen, podría ayudar a través de la compra de alimentos a enriquecer, a fortalecer, a empoderar el campesinado productor de alimentos en Colombia. Y Mercados Campesinos podría ser la estructura para lograrlo. Yo le he pedido a Carlos Simancas, que me cayó la H1N1, así que espero que no lo lleven a sus tierras. No, mentiras. Yo le he pedido a Carlos Simancas que empiece a trabajar este tema, que usemos infraestructura que ya tenemos, que ese plan maestro de abastecimiento, que es un discurso, lo empecemos a volver realidad, pero sobre la base de potenciar mercados campesinos en Bogotá. Que si nos toca hacer alianzas con los tenderos, pues las hacemos, con los que actualmente administran las plazas de mercado, que son propiedad pública de la ciudad, y que lo que hacen es ir temprano a Corabastos, comprar allá y llevar al mercado, y entonces vale más caro en el mercado que en Corabastos. Y de eso no es que se trata, sino que perfectamente la plaza de mercado podría ser mercados campesinos. Y en vez de ir a Corabastos, que de una vez tratemos de traer la alimentación de donde se produce. Pues claro que podemos tener carros para traerlo, camiones para traerlo. ¿Quién dijo que Bogotá no puede tener eso? En asocio con mercados campesinos. Pues si nos trajimos ya 200 compactadores poderosísimos para recoger la basura, porque no podemos tener instrumentos de transporte para recoger la producción alimentaria. Pero esto implica una alianza, porque la plata, la máquina, no es nada si los seres humanos no nos colocamos en una disposición, en una voluntad, una alianza entre campesinados de diversas regiones de Colombia. Porque esto no se hace con la gran carreta, no es que nos aliamos los obreros y los campesinos. No, los campesinos habitan allá en tal parte, en la vereda del volcán de Ubaté o en diversos lugares de Colombia, allá en el Piedemonte Llanero, una parte, porque de allá sí que sacaron campesinos. Habitan un territorio, se produce algo, las cebollas salen de un lugar, en Boyacá, de otros lados, la papa sale de otros lugares. El maíz, que también viene disminuyendo, sale de otros lugares. Por eso es que nosotros hablamos de esa deliciosa arepa boyacense. Usted viene de Pasto. Allá comen es otra vaina que no he querido comer todavía, pero... Y entonces uno sabe que en Boyacá se hacen esas arepas, etcétera, la panela, etcétera. Entonces, si hacemos una alianza entre campesinos en el territorio y la ciudad de Bogotá, una alianza que en el fondo es una alianza de trabajadores que consumen alimentos, de sectores populares de la ciudad que son los que van a comprar en la tienda de la esquina, y de campesinos, pero en concreto
a través del sistema de abastecimiento alimentario y con ayuda del Estado distrital, yo pienso que podríamos construir instituciones, instrumentos muy poderosos para ayudar en la construcción de la paz en Colombia. Y creo que debemos dar esos pasos este año. Y creo que sus dirigentes, etcétera, ojalá incorruptibles, pero siempre hay que vigilar los dirigentes, siempre, puedan sentarse con nosotros y empezar a trabajar en concreto las rutas de la alimentación de Bogotá. Campesinado allá de Boyacá que hace las arepas, vamos a hacer que se recojan esas arepas y se vendan en tal plaza de mercado. Esas son las rutas de la alimentación, sin intermediación, de tal manera que el precio pueda ayudar al campesino y al consumidor bogotano, que sería, digamos, y si eso funciona bien cada año más y más y más, de tal manera que realmente esta idea se pudiera volver una realidad poderosa en Colombia. Yo creo que así Bogotá le aporta la paz. Claro que van a surgir enemigos. Los propietarios de bancos privados van a decir, ¿y por qué Bogotá está depositando dinero en el Banco Agrario? ¿Qué tiene que ver con Bogotá? Porque ese dinero produce riqueza para ellos. Claro que los grandes superficies alimentarias van a decir, oiga, ¿cómo se les ocurre poner mercados campesinos a vender en la ciudad de Bogotá todos los días? No es que nos quita el mercado. Claro que los grandes accionistas de Corabastos no van a querer que la producción y la venta de alimentos en Ciudad de Bogotá escapen a su poder, que es un poder de importadores de alimentos. Claro, y claro que nos van a tratar de atemorizar y que nos van a tratar de sacar corriendo de aquí. Pero esas son las luchas. Las luchas hay que darlas. Si las luchas son justas, no tenemos de qué temer. Va cogiendo fuerza, va cogiendo apoyo, va cogiendo legitimidad. Y en la medida en que coja apoyo no la van a poder regresar, no la van a poder frenar. En una Bogotá humana, la alimentación humana tiene que tener una prioridad. El enriquecimiento del productor y la productora de esos alimentos. Y por eso IPES y Secretaría de Desarrollo fundamentalmente tienen que construirnos los instrumentos para que los podamos en otra reunión valorar, ver si funcionan, dónde están los problemas, qué ha pasado, dónde avanzamos, dónde no, y se nos vuelva una realidad la paz en Colombia. Gracias, muy amable.